En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Pues con este saludo Dios nos da todo. Su gracia redentora, el amor creador, creativo, que regenera, y la comunión del Espíritu. Eso es el don grande que Dios nos equipada y nos capacita desde el principio de la Eucaristía. Por eso ahora pedimos su misericordia para poder acoger este don tan grande que se nos concentra en el Hijo, en la Eucaristía. Pero con el Hijo nos vienen todos los dones, todas las gracias, lo que todos necesitamos para vivir en plenitud su reino. Vamos a pedir su misericordia, reconociendo que la fuerza nos viene de Dios, no de nosotros mismos, y por eso vamos a reconocer con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Acompaña, Señor, con celestial ternura los deseos de tu pueblo suplicante, para que vea lo que tiene que poner por obra y tenga fortaleza para cumplirlo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días se levantó Ana después de comer y beber en Silo. El sacerdote Elí estaba sentado en el sitial, junto a una de las jamblas del templo del Señor. Ella se puso a implorar al Señor con el ánimo amargado y lloró copiosamente. E hizo este voto: Señor del universo, si miras la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, y no olvidas a tu sierva, y concedes a tu sierva un retoño varón, lo ofreceré al Señor por todos los días de su vida, y la navaja no pasará por su cabeza. Mientras insistía implorando ante el Señor, Elí observaba su boca. Ana hablaba para sí en su corazón. Solo sus labios se movían, mas su voz no se oía. Elí la creyó borracha. Entonces le dijo: ¿hasta cuándo vas a seguir borracha? Echa el vino que llevas dentro. Pero Ana tomó la palabra y respondió: no, mi señor, yo soy una mujer de espíritu tenaz. No he bebido vino ni licor, solo desahogaba mi alma ante el Señor. No trates a tu sierva como a una perdida, pues he hablado así por mi gran congoja y aflicción. Elí le dijo: vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda el favor que le has pedido. Ella respondió: que tu sierva encuentre gracia a tus ojos. Luego la mujer emprendió su camino, comió, y su semblante no fue ya el mismo. Se levantaron de madrugada
y se postraron ante el Señor. Después se volvieron y llegaron a su casa de Ramá. Elcaná se unió a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Al cabo de los días, Ana concibió y dio a luz un hijo, al que puso por nombre Samuel, diciendo: se lo pedí al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se sienta entre príncipes y que herede un trono de gloria. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Aleluya, 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 aleluya. Acojan la palabra de Dios, no como palabra humana, sino cual es en verdad como palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos este Evangelio de Marcos. Ayer veíamos cómo Jesús llamaba a los primeros discípulos. Ese es el punto de partida de nuestra vida, una llamada. Somos una vocación, ¿no? Y tenemos una misión. Y hoy se centra este Evangelio en el objetivo a donde apunta esa misión Jesús, ¿no? Uno de los aspectos, que es sanar el mal de raíz. Aquí lo ponen con la imagen de los diablos, ¿no? Expulsar los demonios, que en el fondo es la raíz de todo mal, ¿no? Cuando el ser humano da un no a Dios,
¿sí?, se vuelve en contra de Dios y está en la mentira, porque Dios es la verdad que libera. Entonces, por eso el diablo se llama el padre de la mentira, ¿no?, el mentiroso, ¿no?, lo diabólico es lo mentiroso. Entonces, yo me vuelvo a la mentira y esa es la raíz del mal. La raíz es la mentira, es el no, es endiosarme yo mismo, ¿no? Y entonces se ve aquí muy bonito como Jesús sale con Santiago Juan y dice que está predicando con la multitud y enseñaba con autoridad. Entró en la sinagoga, ¿no? Estamos en el capítulo 1 de Marcos. Este sábado, Marcos es muy interesante como empieza el Evangelio mostrando una jornada de Jesús, lo que hace en una jornada, ¿no? Y esto es el primer hecho de este sábado. Dice, el sábado entró Jesús en la sinagoga. Después de la sinagoga, él va a la casa de Simón, luego de la casa de Simón se va a la puerta de la ciudad y por último ya en la noche se va a orar, ¿no?, al monte. O sea, eso es una jornada completa. Pero lo primero que hace es ir a la sinagoga, lo que aquí, que sería el centro del culto, ¿no?, pues en este caso el culto judío. Aquí nos está mostrando Dios, a través de estas lecturas y empezando el año, lo que sería el proyecto también apostólico, pastoral, ¿no? Ahora que el Papa está pidiendo que caminemos hacia este sínodo en sinodalidad, caminando juntos, dialogando, discerniendo, orando juntos, ¿no? ¿Por dónde hemos de empezar? Y aquí el Evangelio de Marcos nos lo dice. Bueno, ayer ya nos decían, es primero por la llamada, es decir, por la oración. Ponte en oración y escucha cómo Dios te llama, para que tu vida se vuelva una respuesta a Dios y no sea una respuesta a la rutina, a las tareas, al ritmo que nos lleva, ¿no?, por inercia. Segundo, vete a la sinagoga. Aquí sería, primero trabaja en la iglesia, o sea, trabaja con los que ya son llamados. Céntrate en los que son el fermento, en las parroquias, en los grupos, y entonces partamos de nosotros mismos, porque de nosotros, de esa calidad de fe, de amor que tengamos entre nosotros, va a depender luego la expansión de la misión, que llevemos a todos el reino. Por eso Jesús va primero al lugar de culto, donde se reunían los judíos. Y dice que estaba enseñando, y estaban asombrados porque enseñaba con autoridad, y no como los escribas. O sea, los discípulos, el pueblo tiene un sentir, ¿no? El Espíritu Santo que está en todos, por eso la sinodalidad, hemos de escuchar al Espíritu en todo el pueblo, en todos, ¿no? Hay como un sexto sentido que el pueblo dice, uy, esto me suena a teoría, ¿no?, o esto me suena a autenticidad. Jesús hablaba con autoridad. Autoridad viene de auge, ¿no?, de hacer crecer. De hecho, la autoridad legítima, natural, es la del papá y la mamá sobre los hijos, porque engendran al hijo, porque son los autores, también es una de las raíces de autoridad, el autor, ¿no?, el que está autorizado, pero porque engendran al hijo a quien aman y lo hacen crecer por el amor. De hecho, toda otra autoridad en la sociedad es delegada. El papá y la mamá delegan autoridad a los maestros en el colegio, a la policía, al gobierno, todo eso son autoridades delegadas, no son fundamentales. La fundamental y natural es la del padre y la madre, que tienen todo el derecho de educar al hijo, a los hijos, según sus creencias, sus valores, etc., ¿no? Bueno, pues la autoridad viene de la experiencia. Cuando yo tengo experiencia en algo, soy una autoridad en eso. Una cosa es que me den un título, ¿no?, y me pueden dar un título y no tener ni idea, como pasa lamentablemente en muchos cargos que vemos en la práctica, ¿no?, dan el título. Y otra cosa es que una persona tenga experiencia y realmente por la experiencia es una autoridad, ¿no? Una cosa es tener autoridad por la fuerza y otra cosa es ser una autoridad. Jesús era una autoridad, él no tenía títulos, pero él es una autoridad por la vida, por el testimonio. Y entonces la gente lo veía, o sea, sus palabras eran un testimonio de vida, explicaban la vivencia. Y porque Jesús sale de 30 años en los que ha estado trabajando, cultivando esa vida nueva. Entonces, y con esa autoridad, ¿qué hacía? Dice, expulsó a un espíritu inmundo. Había precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar, ¿no? Entonces Jesús va enseñando, fíjense, no basta solo una predicación general, va enseñando.
Jesús quiere que aprendamos, y a medida que vamos aprendiendo se van saliendo los diablos, ¿no? O sea, esto es muy importante. O sea, no basta solo una oración y punto, ¿no? O una bendición. Hay que hacer un camino para ir expulsando los demonios. Y aquí dice, fíjense cómo lo saca Jesús al diablo: cállate y sal de él. Hay dos elementos, en síntesis. Marcos es muy breve, pero muy profundo. Dice, cállate. O sea, el diablo entra por el diálogo. Cuando yo le doy diálogo, le escucho al diablo, caigo en él. Pero cuando lo acallo, ¿por qué? Porque escucho a Dios, ya el diablo sale. O sea, el diablo pierde fuerza cuando yo no lo escucho. Entra por el oído, todo esto. Y luego dice sal. O sea, hemos de sacar de nuestra mente, de nuestro corazón, esas palabras, sentimientos, proyectos que no son de Dios, ¿no? Y que no parten del diálogo con Dios. Y entonces dice que salió de él, ¿no? Y entonces la gente asombrada dice, esto es una enseñanza nueva. Manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Pero esto lo podemos hacer tú y yo. Dios nos da el poder, la fe. Jesús dice, harán mis obras yo mayores si creen en mí. ¿Tú crees de verdad en mí? Obedéceme. Creer es obedecer. Y verás como en ti se quita la oscuridad. Cuando entra la luz, desaparece la oscuridad. Cuando entra la enseñanza de Dios, su palabra, hay luz, hay claridad, hay decisión y se quita la ambigüedad, la tibieza, la duda, el miedo. Vamos a continuar la Eucaristía pidiéndole al Señor que le escuchemos y que nos libere de toda cadena para arrancar en este proyecto de todo este año. Así sea. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos tu cena pascual, porque tú solo eres bueno, Señor. Queremos cantar tus misericordias, ¿quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos tu cena pascual. Oremos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Padre, que te sea agradable la ofrenda de tu pueblo, por la cual recibimos la santificación y obtenemos lo que piadosamente te pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, por Jesucristo, Señor nuestro, pues Él fue de tu agrado restaurar en Él todos los seres, y de su plenitud nos concediste recibir todas las cosas. Aun siendo de naturaleza divina, Él se anonadó a sí mismo, y por su sangre derramada en la cruz, dio la paz a todo lo que existe. De esta manera fue exaltado sobre la creación entera, y fue constituido fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Por eso, con todos los ángeles y santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, que en la creación con gloria y amor regalas al hombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y que sea bendito quien viene en su nombre, quien viene en su nombre, quien viene en su nombre.
Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Seamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, querido Padre, celebrando ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos por todas nuestras intenciones particulares, las que van escribiendo ahí en el chat y nos siguen por el canal, todos los que dependen y nos piden también oraciones. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, fieles a la recomendación de Jesús, y no solo por ser recomendación, sino por ser testimonio. Lo que decía en el Evangelio la gente, la mente habla con autoridad, claro, porque habla de la experiencia. Vamos a pedirle que en el Padre Nuestro podamos hacer experiencia, ¿no? Hágase tu voluntad, pero como experiencia personal, para que nuestras palabras tengan el poder de poder quitar la oscuridad, iluminar con la fe, hacer presencia de Dios donde desaparece el mal. Y por eso decimos el Padre Nuestro: líbranos del mal, no nos dejes caer, porque hacemos experiencia de tu voluntad. Por eso nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia,
y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, démonos un saludo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos la paz. Señor, tú que vienes y vienes hablando con la vida por delante, marcando huella, abriendo camino con autoridad. Señor, danos la gracia de también vivir y responder desde las obras, desde esa misma autoridad que tú nos confías, para que podamos también colaborar contigo, tú que eres el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Los hermanos compartiendo en amor y en unidad, nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor. Celebramos su memoria y la entrega de su amor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Allí está el Señor. Oremos. Renovados por tus sacramentos, te suplicamos, Dios Todopoderoso, que te sirvamos dignamente con una vida que te sea agradable, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname